Buen día, Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Hoy en este día queremos ver el significado de lo que es la gracia. La vez pasada vimos el significado de misericordia y vimos que misericordia es aquello, ¿verdad?, que el Señor no nos da lo que merecemos. Como pecadores, ¿verdad? No, ¿qué es lo que merece un pecador? Una sentencia, una condenación, un juicio. El Señor no nos da eso por su misericordia, porque ese juicio nosotros lo pasó Jesucristo por nosotros, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? El Señor lo que hace, ¿verdad?, es poner ahora en su voluntad su gracia para que nosotros, ¿verdad?, nos podamos acercar a Él. Entonces, la gracia viene a ser el favor de Dios. Entonces, nos da, en la misericordia, no nos da lo que merecemos, que es juicio por el pecado. Y en la gracia nos da lo que no merecemos. Nos da el perdón de pecados, nos da la salvación, nos da la redención, nos da la justificación, etcétera, ¿sí? Pero vimos la vez pasada que la misericordia de Dios es Jesucristo y que la gracia de Dios es Jesucristo. Y otra de las cosas es de que la gracia de Dios siempre ha existido porque es uno de los atributos de Dios. Así como vimos que la misericordia es uno de los atributos de Dios, uno de los más importantes atributos de Dios, ¿verdad? La gracia es un atributo de Dios. Y entonces, tanto la misericordia como la gracia son santidad, ¿verdad? Y por cuanto Dios es eterna la gracia, ¿sí? Y por lo tanto la misericordia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver aquí qué es lo que nos dice. Fíjate bien, ya les mencioné que la gracia es uno de los muchos atributos, ¿verdad?, de Dios, por cuanto Dios tiene muchos atributos, todos sus atributos son santidad, porque Dios es santidad. Y entonces, ¿verdad?, por cuanto Dios es eterno, su gracia es eterna, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que el Señor hace, ¿verdad?, es que esa gracia la descendió a la tierra, ¿sí? Entonces vemos que la gracia existe antes de la ley, cuando fue dada la ley, en el nuevo pacto, y vemos que la gracia es Jesucristo, ¿sí? La gracia viene a ser la generosidad o el favor de Dios para el hombre como creación suya, ¿sí? Entonces vemos la vez pasada, en el caso de misericordia, vimos que Dios tiene, el Espíritu de Dios es generoso, ¿sí? La generosidad del Espíritu de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que la fe o la justicia de la fe viene a ser la respuesta del hombre a la gracia de Dios. Esto es, la gracia de Dios está ahí porque es eterna, porque Dios es eterno, porque es uno de los atributos más importantes del Señor, del Todopoderoso, ¿verdad? Pero esta gracia no se puede activar en la vida de alguien si no está la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que mencionar la fe en Cristo Jesús? ¿O por qué tenemos que mencionar la justicia de la fe como nos lo dice Romanos 4:13? Pues porque ya hemos visto, ¿verdad?, que hay una fe idolátrica, que hay una fe brujeril, que hay una fe satánica, una fe santera, una fe espiritista, ¿verdad? Que este tipo de fe, ¿verdad?, o de fes, nunca van a activar la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, porque todo este tipo de fes, ¿verdad?, son injusticia, son corrupción. Mientras que la justicia de la fe, lo que nos dice Romanos 4:13, ¿verdad?, es la naturaleza de esta fe en Cristo Jesús es justicia, ¿sí? Es divina. Y entonces, ¿verdad?, esta es la fe que va a activar la gracia de Dios, ¿sí? Y obviamente, ¿verdad?, esta misma fe es la que nos lleva a arrepentimiento cuando nos convertimos a Cristo, ¿verdad? Y aún como creyentes, cada vez que cometes un error, que pecaste, que caíste, esta misma fe es la que te tiene que llevar a arrepentirte para que para que active o para que fluya la gracia del perdón, ¿sí?
Nunca, nunca vas a ser perdonado, ¿verdad? Cuando tienes una fe idolátrica y te arrepientes, no te vas a arrepentir, va a ser un remordimiento, ¿sí? Entonces, la fe, el arrepentimiento, poniendo la fe en Cristo Jesús, es lo que va a activar la gracia para que fluya la gracia del perdón. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, tanto la gracia como la justicia de la fe son un empalme perfecto, ¿verdad? Para, obviamente, la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos dice 1 Corintios 1:30, ¿verdad? Que Dios da al hombre que creyendo en Cristo le recibe, ¿sí? Entonces dice 1 Corintios 1:30, mas por él estás vosotros en Cristo. ¿Por quién? Por Dios. El cual fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para quién? Para nosotros, para los que le recibimos, para los que nos arrepentimos creyendo en Cristo, ¿verdad? Y le recibimos, nos fue dado sabiduría, justificación, santificación y redención, porque eso fue hecho Cristo Jesús por Dios para nosotros, ¿sí? Entonces, esto es por la gracia del Señor, ¿sí? Además, entonces, este empalme, esta unión de la gracia y la fe van a traer crecimiento. O sea, toda la vida cristiana está contenida en gracia. Entonces, en tu caminar tiene que haber gracia. El Señor no va a hacer algo que tú no creas. ¿Por qué? Porque lo que va a activar la gracia de Dios es la fe, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿verdad? Perdón, pero es que estoy viendo que no se me vaya a bajar aquí la batería. Entonces, es en ese sentido. Entonces, quiere decir que una persona que recibe a Cristo tiene que arrepentirse, ¿verdad? Pero creyendo en Cristo, para que fluya la gracia y sus pecados sean perdonados. Pero ahora, en su caminar en Cristo, entra en un proceso de crecimiento, en un proceso de maduración, ¿verdad? Pero que nuevamente en todo este proceso la gracia tiene que ser activada. Y solamente puede ser activada, ¿verdad? O sea, la gracia está presente, pero no puede ser activada si no hay fe. Si tú no le crees a Dios en este caminar, pues está la gracia, pero no está activada en tu vida. Entonces es en ese sentido. Ese favor entonces no está activado en tu vida, ¿sí? Porque la gracia es favor de Dios, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿verdad? Entonces la gracia, ¿verdad? Y la fe van a traer a tu vida crecimiento, madurez, y todo esto se va a llevar a cabo en un proceso, dentro ya de la vida cristiana, ¿verdad? Fíjate bien, la gracia como uno de los atributos importantes de Dios, entre muchos otros, ¿verdad? Es santidad. Entonces, la gracia santifica. Pero, como estamos hablando de este empalme de la gracia y la fe, pero fíjate, lo que nos dice en Judas 20, ¿verdad? Nos dice que la fe es santísima. Entonces, si la fe es santísima, quiere decir que la fe también santifica. Entonces, ¿por qué? Porque no podría ser, ¿verdad?, que un atributo de Dios fuera santidad o santo, ¿verdad?, y el otro no. No, tiene que ser todo lo que son atributos de Dios, el amor, la misericordia, ¿verdad?, la justicia, el juicio de Dios, ¿verdad? Todo eso es santidad. Todos los atributos de Dios son santidad. E inclusive la ira, está la santidad de la ira de Dios. Su ira es santidad, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Entonces vemos que la gracia de Dios va a fluir y se va a manifestar al hombre por oír con fe, por creer, por aceptar a Cristo, ¿sí? Ok, fíjate bien, aquí es donde muchas veces, ¿verdad? Nosotros leemos ahí, cuando Dios habló a Abraham ahí en el capítulo 12, ¿verdad? De Génesis, Abraham le creyó. Abraham le creyó y tuvo fe y fluyó entonces la gracia de Dios. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos saber, la gracia de Dios es Jesucristo.
la gracia de Dios es poder. La misma palabra dice Jesucristo, poder de Dios. Jesucristo es la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios es poder, ¿sí? Entonces, poder de Dios, y esto es nuevamente por la fe. Entonces, ahí en Génesis 12, del 1 al 4, podemos ver cómo el Señor habla a Abraham y él le creyó, ¿sí? También Génesis 15, 17, etcétera, ¿sí? Entonces, estamos hablando que cuando no había ley, Abraham, en el tiempo de Abraham no había ley, pero como le creyó a Dios, él atesoró la gracia de Dios por la fe, ¿sí? Atesoró la generosidad, el espíritu generoso de Dios, el favor de Dios por la justicia de la fe, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces vemos que la gracia de Dios favoreció a Abraham por la fe. Si no hubiera sido esto, ¿verdad? No lo hubiera protegido, ¿verdad? Cuando él enfrentó o confrontó a 4 reyes de Oriente. Reyes que no vinieron solitos hacia él, ¿verdad? Vinieron, ¿verdad? Con ejército. Entonces, Dios protegió, ¿verdad? A Abraham. Y esto es gracia, y esto fue por la fe, porque le creyó, ¿sí? Entonces vemos que aquí que la gracia está antes de la ley, porque en el tiempo de Abraham no había ley. Si no hubiera sido así, ¿verdad? Pueden leer ahí Génesis 14, ¿sí? Si no hubiera sido así, también vemos, ¿verdad? Ahí, si ustedes pueden leer el capítulo 13 de Génesis, habla de que hubo una hambruna y que entonces Abraham tuvo que descender a Egipto, y cuando ya regresa, sale de Egipto nuevamente, ¿verdad? Él viene, ¿verdad? Con abundantes ovejas, con pastores, ¿verdad? Entonces todo esto es gracia de Dios, y esto es porque Abraham le creyó, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Entonces todo esto es gracia, pero nuevamente es por fe. O sea, no podemos separar la gracia de la fe, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos o por qué decimos esto? Porque mira, muchas veces quizá se puede puedas asistir a la iglesia, ¿verdad? Seas constante en ese sentido, pero si no estás creyendo, no se está activando la gracia en tu vida. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? La gracia, el favor de Dios, ¿sí? Entonces, vemos que Jesucristo es la gracia de Dios, la generosidad de Dios, el favor de Dios, y se manifiesta, ¿verdad?, por la voluntad de Dios, ¿sí? ¿A quién se manifiesta? A los hombres que creen y reciben a Cristo, ¿sí? Ahora, cuando vimos el perdón, vimos que realmente así como el hombre fue incapaz o es incapaz de mermar, de aplacar la ira de Dios, por eso tuvo que, se hacían expiaciones, sacrificios, ¿verdad?, para mermar la ira de Dios, porque el hombre era incapaz o es incapaz, ¿verdad?, de mermar la ira de Dios. Bueno, pues de la misma manera, ¿verdad?, el hombre no es incapaz, es insuficiente para hacer algo, ¿verdad?, para poder merecer la gracia. No puede, ¿sí? Entonces, el hombre es insuficiente para hacer algo para merecer la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que las obras del hombre no sirven para atraer o no sirven para activar esa fuerza poderosa que es la gracia de Dios. No sirve, ¿sí? Entonces, la gracia no es por obras del hombre, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Bueno, y nada más esto te menciono por lo que te comenté al principio en relación a las diferentes fes. Dice la Escritura, dice que hay una sola fe, ahí en Efesios 4:5. Y vemos que la fe, bueno, viene a iniciar con Abraham, ¿sí? Él es el padre de la fe y Jesucristo es el autor y consumador de la fe, pero es una sola fe, de acuerdo a Efesios 4:5. Entonces, todo lo que mencioné al principio de una fe idolátrica, una fe satánica, una fe brujeril, una fe, todas esas son injusticia
son fes falsas, ¿sí? Son fes falsas. Entonces, nunca se va a activar la gracia de Dios con este tipo de fes, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces vemos que donde está o donde hay la justicia de la fe divina, hay gracia, ¿sí? Y entonces vemos que si había gracia en la eternidad, también, que si había fe en la eternidad, también había gracia, ¿sí? Y si hubo fe antes de la ley, hubo gracia. Y si hubo fe en el antiguo pacto cuando se fue dada la ley, hubo gracia. Y si en el nuevo pacto hubo fe, hubo gracia. Si no fuera así, la palabra gracia no estaría en el antiguo, en todo lo que es el Pentateuco, ¿sí? No estaría antes de que se diera la ley, ¿sí? Entonces, si no hay fe en Cristo, no fluye la gracia, no fluye el poder de Dios, ¿sí? Para perdón de pecados, ¿sí? En principio, ¿sí? Entonces, luego, aquí vemos que si Abraham creyó, atesoró la gracia. ¿De parte de quién? Pues de Dios, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ahí en Efesios, bueno, esto no lo vamos a ver ahorita. Efesios es 24, ¿verdad? Pero esto no lo vamos a ver ahorita. Déjenme ver hasta dónde nos vamos. Bueno, vamos a ver aquí. Gracia nos dice del hebreo 2580, que es gen, K-J-E-N, que dice gracia, que dice bondad, favor, belleza, agradar, misericordiosa, precioso, graciosa. Nos manda 2603 Hanán, que es raíz primaria, propiamente doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Entonces, en este sentido, Dios lo hizo, ¿sí? Nosotros somos inferiores y Él, en toda su divinidad, en todo lo que Él es, ¿verdad? En toda su eternidad, se inclinó a nosotros, ¿sí? Se inclinó, se dobló, ¿verdad? En bondad, en ese espíritu de bondad, en ese espíritu de generosidad hacia el ser humano, ¿sí? Eso es gracia. Dice favorecer. Entonces se inclinó ¿para qué? Para favorecernos. Conceder. ¿Para qué? Para concedernos. Fíjate bien, aquí es bien importante, dice mover a favor mediante petición. Entonces, aquí suplicar, dice, rogar, ¿sí? Gemir. Entonces, si tú ves aquí mover a favor mediante petición, y si te está hablando de gemir, te está hablando de rogar, te está hablando de suplicar, quiere decir que es intercesión. Entonces, quiere decir que cuando los intercesores o la iglesia intercesora clama, gime, ruega, suplica, intercede para hallar, para encontrar gracia delante de Dios. El favor de Dios a lo que se está pidiendo. El favor de Dios a lo que se está colocando en clamor, en súplica, en gemido, en ese altar del incienso, en ese altar de oro, ¿verdad? Para el Señor. Y entonces, para encontrar y tener nosotros respuesta. Entonces, aquí la intercesión, ¿verdad? Viene a ser ese clamor, esa súplica, ¿verdad? Que nos lleva a encontrar gracia, favor, nos lleva a mover ese espíritu bondadoso, generoso de Dios a favor de nosotros. Ay, a mí esto, la verdad, me impacta, ¿sí? Entonces, mover el espíritu de Dios que es bondadoso y generoso a través de la petición, ¿verdad? A través de la súplica, a través del clamor, del gemido, a través de la intercesión, para que precisamente fluya ese favor, esa gracia, ¿verdad? Ese poder de Dios, ¿verdad? A favor de nosotros. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces,
Aquí inclinarse en bondad hacia un inferior, en su bondad divina, Dios, ¿verdad? Dios se inclinó hacia Israel. Bueno, se inclinó a favor de todo el ser humano, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, se inclinó a favor de Israel, ¿sí? A favor del ser humano, ¿verdad? Que estaba que perdido en sus delitos y pecados. A favor de Israel que estaba en esclavitud, que estaba humillado, ¿sí? Entonces se inclinó, ¿verdad? Para darle libertad, para darle salvación, ¿sí? Entonces, quiere decir que en ese sentido Dios se inclina, ¿verdad? Hacia el pobre, hacia el huérfano, hacia la viuda, hacia el extranjero, ¿sí? Dios se inclina hacia el desvalido. Uh-huh. Pero tiene que haber clamor, súplica, gemido, porque es lo que nos lleva a encontrar la gracia, el favor de Dios, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Y en ese sentido, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Por eso es intercesora. Por eso la iglesia delante de Dios tiene gracia, tiene favor, mueve el poder de Dios, ¿sí? Ahora, por supuesto aquí que en el orgullo, la soberbia, la arrogancia, no hay bondad. Una persona orgullosa, una persona arrogante, soberbia, ¿verdad? No tiene un espíritu bondadoso, no tiene un espíritu generoso para inclinarse, ¿verdad? Hacia el pobre, hacia el afligido, hacia el necesitado, ¿sí? Hacia el que es inferior, ¿sí? Hacia el prójimo, ¿verdad? Entonces es en ese sentido. Entonces Dios vemos que se inclina a alguien que es inferior, derramando gracia, derramando de su favor, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer aquí Génesis 39, vamos a leer el versículo del 1 al 6. Pueden leer todo el capítulo, que yo preferiría que lo leyeran. Vamos a leer nosotros el capítulo 39, solamente los versículos del 1 al 6 y el versículo 21, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice. En el tiempo de José, hijo de Jacob, pues no había ley. Por eso estamos hablando, ¿verdad? Que la gracia está antes de la ley. Ahorita vamos a ver. Fíjate bien. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Adonai estaba con José y fue varón próspero. Estaba con José, quiere decir que el favor de Dios estaba con José. Era mismo Dios ahí, ¿verdad? Mas Adonai estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Adonai estaba con él. O sea, era tan evidente, ¿verdad? Dice, y que todo lo que hacía, Adonai lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia, que tiene el significado que acabamos de leer, ¿verdad? 2580, ¿verdad? Inclinarse hacia alguien que es inferior, ¿verdad? Dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Adonai bendijo la casa del egipcio a causa de José. Fíjate, o sea, esto es impactante. Y la bendición de Adonai estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Dice, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Bueno, ya después aquí vemos, ¿verdad? Que la esposa de Potifar, ¿verdad? Quiere tener intimidad, quiere que se acueste José con ella, y como él realmente le rechaza, pues bueno, él huye, ¿verdad? Pero ella se queda con sus ropas y esto es suficiente para comentárselo a su esposo, ¿verdad?
y con esto el esposo pues realmente se molesta, ¿verdad? Y lo mandan a la cárcel. Dice el versículo 21, pero Adonai estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ya estando ahí, le volvió a dar gracia, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad? Y bueno, ya si tú lees todos, te vas a dar cuenta de todo lo que pasa, ¿verdad? Pero vemos que aquí la gracia del Señor estaba con él. Entonces, es muy importante la gracia, es el favor de Dios para los que creemos, para los que recibimos a Cristo, ¿sí? Entonces, no lo debemos de olvidar esto. Nos dice ahí en Éxodo 3:21, nos dice, y yo daré a este pueblo gracia, está hablando de Israel, a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. ¿Sí? Entonces, vemos que la gracia que Dios derramó sobre Israel les favoreció para salir de Egipto en riqueza, ¿sí? Entonces, esa es la gracia del Señor. Pero aquí obviamente Él está ordenando lo que tienen que hacer. Ahora, a mí esto me preocupa que se traduzca mal en el sentido de que hay muchas iglesias, ¿verdad?, que hablan de la prosperidad pidiendo, y pidiendo, ¿sí? Y nuevamente, si no es algo, aquí Dios está ordenando lo que tienen que hacer, igual en los versículos anteriores, ¿sí? Está ordenando y lo que Dios ordena es lo que va a respaldar. Porque si no es así, cuando la persona quiere pedir para enriquecerse, ¿verdad? Lo que está pidiendo es carne cruda, ¿sí? Y la carne cruda, ¿verdad? Pues lo que va a hacer es dañar tu espíritu, ¿sí? Entonces, cuando no es lo que el Señor manda, ¿sí? Cuando es de tu carne, cuando es de tu propio corazón, cuando es de tu propio anhelo, lo que quieres enriquecerte, o sea, puede ser que lo logres, pero no viene de Dios, no es gracia de Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Fíjate, este es muy bonito, Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Fíjate, ¿cómo será la gracia se derramó en tus labios? ¿Cómo serán las palabras de gracia, verdad, de una persona? ¿Cómo serán? Pues realmente que tiene excelencia en sus palabras, ¿verdad? Que tiene un lenguaje excelente, un lenguaje de sabiduría, su consejo es de sabiduría, ¿verdad? Pero esto tiene que ser por el Espíritu Santo, tiene que ser por la presencia de Dios. Dice, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y yo creo que aquí realmente está hablando de Cristo Jesús, ¿sí? Sí, entonces fíjate, muchas veces, ¿qué es lo que nosotros, pues aún como creyentes, cuál es el lenguaje de los creyentes? Yo he escuchado cosas que dicen creyentes que no es de acuerdo al lenguaje de Dios, ¿sí? Entonces, ese versículo es hermoso. Nos dice aquí Salmo 84:11, porque sol y escudo es Adonai Dios, gracia y gloria dará a Adonai. No quitará el bien a los que andan en integridad, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando uno entra en el proceso de crecimiento, de maduración, hay fe, hay gracia. Y entonces, aquí está hablando, ¿verdad?, a los que andan en integridad, ¿sí? Que son principios, ¿verdad?, divinos. No es tu integridad ni mi integridad, es lo que el Señor dice que es integridad, que estás completo delante del Señor, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, cuando es eso, el Señor derrama gracia, ¿sí? Aquí nos dice Zacarías 4:7, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Entonces aquí, por cuanto el Espíritu de Dios estaba sobre Zorobabel para reedificar la casa de Dios, todo obstáculo, ¿verdad?, iba a ser quitado. ¿Por qué? Bueno,
no lo vamos a ver hoy, pero vamos a ver, ¿verdad? Si Jesucristo es o fue la gracia de Dios, ¿verdad? Quiere decir que en Jesucristo estaba el Espíritu de gracia, ¿sí? Y entonces aquí, ¿verdad? Quiere decir que por cuanto el Espíritu de Dios estaba sobre Zorobabel, había gracia, ¿sí? Y entonces quiere decir que para reedificar la casa de Dios, todo obstáculo iba a ser quitado. Entonces quiere decir que cuando el Señor derrama gracia en nosotros, ¿verdad? Los obstáculos van a caer, ¿sí? Y muchas veces los obstáculos son los de nuestra propia mente, de nuestro propio razonamiento, de nuestra propia imaginación. Y muchas veces estos obstáculos son fortalezas, pero cuando tú crees en el Señor, ¿verdad? Viene y fluye la gracia derribando todo eso, ¿sí? Gloria al Señor. Permítanme, es que tengo que ver si esto no se está bajando. No. Ok, aquí Zacarías 12:10. Bueno, aquí el Señor lo que va a procurar es destruir a las naciones que vienen en contra de Jerusalén. Pero fíjate bien lo que nos dice, ¿sí? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, ¿sí? Y espíritu de oración, espíritu de clamor, espíritu de súplica. Entonces quiere decir, fíjate, espíritu de gracia, pero además, ¿verdad? Hay espíritu de oración, de clamor, de súplica, ¿verdad? Para mover, por decirlo de alguna manera, más gracia de Dios. O sea, a mí esto me impacta porque quiere decir, ¿verdad?, que el Señor nunca dejó desprovisto a su pueblo. Aquí está hablando, ¿verdad?, por supuesto, de la casa de David. De todo lo que va a ser, ¿verdad?, el linaje de donde viene Jesucristo. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Sí. Bueno, aquí hay otro significado de gracia que es del hebreo 7522, ratzon, que es deleite, que es ser aceptable, aceptar, acepto, agradable, benevolencia, contentamiento, favor, gozo, gracia. Entonces quiere decir que en la gracia, cuando tú sabes que el Señor ha derramado o está derramando gracia en ti, hay gozo. Y si no, remóntate a cuando recibiste a Cristo, ¿sí? Cuando recibiste a Cristo, creíste, te arrepentiste creyendo en Cristo, ¿verdad? Fluye la gracia del perdón y muchos experimentaron gozo, ¿sí? Dice querer voluntad. Entonces quiere decir que esta gracia es del querer de Dios. Esta gracia es de la voluntad de Dios, ¿sí? Nadie lo obligó. Y cuando digo nadie no quiere decir que haya más otras personas o alguien más que Él. No, Él es eterno, ¿sí? Entonces vemos que la gracia viene de la voluntad de Dios, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí Deuteronomio 33:16. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Bueno, aquí está hablando, ¿verdad?, de la bendición que Moisés da a José, ¿sí? Y esta bendición tendría, ¿verdad?, la buena voluntad del que se reveló en la zarza ardiente. ¿Quién se reveló en la zarza ardiente? Jesucristo en una teofanía, ¿sí? Entonces dice, y la gracia del que habitó en la zarza, ¿sí?, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Entonces, esta es la bendición que dio Moisés a José, ¿sí? Nos dice aquí gracia del hebreo 5071, nadaba, que quiere decir espontáneo, regalo espontáneo, abundante de gracia,
realidad, libremente, voluntariamente, voluntario. Entonces, vemos, ¿verdad?, que la gracia proviene de la voluntad de Dios, ¿sí? Nos dice, entonces, el que Dios nos ame voluntariamente, el que Dios haya amado, haya escogido a Israel voluntariamente es gracia, ¿sí? Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, es decir, de su pura voluntad, ¿sí? Porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, es decir, el rocío es algo refrescante, ¿no? Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Esto está implicando que habrá profundidad, ¿verdad? Se enraizará en el amor de Dios. Aquí gracia del hebreo 7121, cara, es raíz primaria, dice, acosar a una persona que uno encuentra, aclamar, anunciar, celebrar. Dice, convidar, intimar, proclamar, profetizar, publicar, gritar, encuentro. Entonces aquí nos dice Zacarías 11:7, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Entonces aquí el callado, llamado atadura, es con el cual el Señor iba a tomar a jalar, ¿verdad? El callado es para jalar, ¿verdad? Para detener a la oveja, ¿verdad? Para atarla, ¿verdad? Para unirla, ¿verdad? Y está hablando, ¿verdad? Que el otro callado, ¿verdad? Es gracia. Entonces lo que Dios quiere aquí, está diciendo, ¿verdad? Que iba a unir, ¿verdad? A Israel y a Judá en su gracia, ¿sí? Entonces con un callado, ¿verdad? El de atadura, el de unir, o el de unión, ¿verdad? Era para jalar, ¿verdad? A uno hacia el otro, ¿verdad? Y unirlos, ¿verdad? En su gracia. ¿Y quién es la gracia? Cristo Jesús. Amén. Por supuesto que aquí es algo profético, porque en este tiempo, pues, todavía no venía Cristo, ¿sí? Aquí, bueno, aquí una de las cosas es que nosotros tenemos que saber es que la gracia como atributo de Dios no existe separado de Dios, es inseparable de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gracia viene a ser una actitud de Dios hacia el ser humano. Es de su querer, es de su voluntad hacia el ser humano, ¿sí? Ahora, la gracia es la generosidad o la magnanimidad, ¿verdad? De Dios, que viene a ser la longanimidad, ¿verdad? Hacia el hombre pecador. Es el favor de Dios para el hombre. Nos dice aquí, vamos a leer Deuteronomio 7:7, vamos a leer desde el 6, ¿sí? Aquí una de las cosas, ¿verdad?, es que nosotros tenemos que saber es que la gracia impregna toda la escritura. Y por lo tanto, ¿verdad?, une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pero entonces, no es la gracia sin la fe. Entonces, tanto la gracia como la fe están empalmando y unen, ¿verdad?, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a leer aquí Deuteronomio 7:7. Nos dice, porque tú eres pueblo santo para Adonai tu Dios. Adonai tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Dios y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces ve aquí como la gracia, ¿verdad?, es que Dios se inclinó al más insignificante, al inferior, ¿verdad?, lo trajo hacia Él,
para amarlo, ¿sí? Y esto fue de su propia voluntad. Entonces, ¿a qué tenía derecho el más insignificante de los pueblos? A nada, ¿sí? Pero Dios realmente en su gracia, en su generosidad, en su favor, en su voluntad, se apiada de él, ¿sí? Lo escoge, ¿verdad? Lo prepara y lo levanta. Esta es la gracia de Dios. Así, nosotros el más insignificantes, al menos yo, ¿sí? Cuando uno viene a Cristo, ¿verdad? El Señor empieza a tomar tu vida, control de tu vida. Y Él es el que te levanta. No son los hombres. Él es el que levanta. Porque el primero en que se interesó en ti, en mí, fue Dios. ¿Sí? Entonces, gloria sea a su nombre. Bueno, aquí... Ay, ya me perdí. Vamos a leer de Deuteronomio 8, del 14 al 18. Aquí vamos a ver que todo lo que el Señor proveyó al pueblo de Israel fue gracia. ¿Sí? Dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Adonai tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, hacerte bien. Y digas que tu corazón, mi poder y la fuerza, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Adonai tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Entonces, todo esto realmente es gracia de Dios, ¿sí? Porque pues la misma palabra nos dice, ¿verdad? Que no hay justo, no hay ninguno justo, ¿sí? Ni hombre ni pueblo. Vamos a leer Deuteronomio 9 del 4 al 6. Dice, no pienses en tu corazón cuando Adonai tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Adonai a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Adonai las arroja de delante de ti. Dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por gracia, ¿verdad? Sino por la impiedad de estas naciones, Adonai tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Adonai juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 9:6. Dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Adonai tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Entonces, un pueblo de dura cerviz es un pueblo resentido. Es un pueblo con orgullo, con soberbia, con arrogancia. El resentimiento y la soberbia, la arrogancia, todo eso, ¿verdad? Son dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Entonces, aquí el Señor se los da por gracia, porque ya tenía pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Salmo 103, 4 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Yo creo que vamos a leerlo desde el 1. A ver. No lo puse todo aquí. 103. Nos dice Salmo 103, Salmo de David, bendice alma mía a Adonai y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Adonai y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades. El perdón es gracia activada por la fe en Cristo. El que sana todas tus dolencias, se tiene que tener la fe en Cristo. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Adonai es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, etcétera, etcétera. Entonces sería del 1 al 5. Entonces, eso es gracia. El que el Señor nos perdone, ¿verdad? Es gracia. Entonces, mis hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por su gracia. Tenemos que tener un corazón agradecido, tenemos que tener ese gozo por su gracia, ¿verdad? Y aprovechar esa gracia. ¿Por qué? Porque toda la vida cristiana, ¿verdad? Dentro de la gracia es donde está el crecimiento, la madurez. Dentro de la gracia es donde somos levantados. De hecho, hay un versículo que dice que hay la multiforme gracia de Dios. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto bajo mantos de bendición.